Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre número atómico y número másico. Primero debemos recordar cómo están constituidos los átomos. Les dejo el link del video donde les explico cómo está constituida la materia. Sin embargo, no es tan necesario que lo vean, aquí les voy a explicar brevemente. Recordemos que los átomos están compuestos por partículas de carga positiva llamadas protones y partículas neutras llamadas neutrones, que están ubicadas en lo más central del átomo, y a estas dos partículas se les conoce como nucleones porque están formando lo que se conoce como el núcleo del átomo. Hay otras partículas de carga negativa que se conocen como electrones, que no están en el núcleo, sino en lo que se conoce como corteza del átomo. Y bueno, estas tres son las principales que componen a la materia, ¿no? La materia que nosotros conocemos. Y bueno, aquí tenemos, vamos a realizar igual que en el video anterior, que les repito, les dejo el link en la descripción de este, un experimento muy simple para poder entender cómo es que se llega al número atómico y al número másico como dos números importantes para identificar a un átomo. Aquí les presento algunos átomos que no tienen a los electrones, pero imaginemos que ahí están los electrones. No los coloqué por facilidad para entender porque realmente no son tan importantes para checar esto, pero imaginemos que ahí están. Aquí tenemos un átomo con 3 protones y 4 neutrones. Un átomo con un protón y un neutrón, un átomo con un solo protón, un átomo con 2 protones y un neutrón, un átomo con 2 protones y 2 neutrones, un átomo con un protón y 2 neutrones y un átomo con 3 protones y 3 neutrones. Bien, el experimento es muy simple. Vamos a separar a estos átomos, que son ¿cuántos? 7 átomos. Vamos a separar estos 7 átomos según sus características físicas, y las características físicas que tengan y las características químicas que también tengan. Es decir, cuáles de estos átomos son iguales en su comportamiento macroscópico. La diferencia es clara porque tienen distinto número de protones y neutrones, pero veamos más allá y veamos cuáles de estas tienen un comportamiento idéntico. Y si nosotros hacemos esa distinción y vemos cuál de ellas tienen comportamiento idéntico, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Aquí tenemos encerrados en estos cuadros a las partículas que se comportan de la misma forma de las 7 anterior que les había mostrado. Entonces, estas tres partículas tienen un comportamiento idéntico. Estas otras dos partículas se comportan iguales entre sí y estas dos también iguales entre sí. ¿A qué me refiero con que sean iguales? Pues que tienen el mismo punto de fusión, el mismo color, el mismo estado de agregación de la materia. Esas propiedades son las que son iguales para estos grupos de átomos. ¿Qué observamos de semejanza entre estos grupos de átomos? Les doy unos segundos para que pensemos. Y bueno, lo que tienen en común ellos es que tienen exactamente el mismo número de protones. Vean que estos tres tienen los tres un protón, estos dos tienen dos protones y estos dos tienen tres protones. El número de neutrones es distinto en todos los casos, sin embargo el número de protones es igual. De tal forma que lo que hace que dos átomos sean iguales no es el número de neutrones, sino el número de protones. Estos tres átomos son iguales entre sí en cuanto a sus características. Estos dos son iguales entre sí y estos dos son iguales entre sí. Sin embargo, entre ellos tres son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Este de acá va a ser un gas, este de acá va a ser también un gas, este de acá va a ser un sólido, y además tienen colores distintos y totalmente un comportamiento distinto. Sin embargo, entre estos grupitos son iguales. Bien, vamos a llamar al número de protones que tiene un átomo número atómico y lo vamos a simbolizar con la letra Z mayúscula. Al número de nucleones en un átomo se le conoce como número másico. ¿Qué eran los nucleones? Los nucleones, recuerden que son tanto los protones como los neutrones. Entonces, número atómico Z es el número de protones y número másico A es el número de nucleones. Veamos, por ejemplo, este átomo de aquí. Aquí tenemos un átomo con ¿cuántos protones? Uno, 2, 3, 4, 5 protones, que son estos que vienen indicados aquí. Recuerden que son los que vienen en color rojo. Ahí se observan más o menos los protones y son 5 en total. Como son 5 protones, entonces el número atómico de este átomo va a ser de 5. Z va a valer 5. Ahora, ¿cuánto valdrá el número másico? Pues el número másico, recuerden que es cuántos nucleones tiene. Este átomo de aquí tiene 5 protones. ¿Y cuántos neutrones tiene? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 y acá atrás está este 6. Tiene 6 neutrones.
tiene 5 protones y 6 neutrones, por lo tanto, ¿cuántos nucleones tiene? Tiene 11 nucleones, que es la suma de ellos dos. Por lo tanto, su número másico va a ser de 11. Chequen que para el número atómico y número másico no nos interesa el número de electrones. El número másico para nada tiene que ver con la masa atómica de un átomo. La masa atómica es un concepto que veremos después, pero no lo confundamos. Número másico y masa atómica es totalmente distinto, porque la masa atómica, como su nombre lo dice, es la masa de un átomo. En cambio, el número másico no es más que esta suma de protones y neutrones, porque evidentemente la masa de un átomo, para saber la masa de un átomo, también tendríamos que considerar a los electrones. Sin embargo, estos dos numeritos de aquí, número atómico y número másico, son simplemente numeritos que nos sirven para diferenciar un átomo de otro en cuanto a su composición nuclear, es decir, de protones y neutrones. Veamos ahora el concepto de la carga para este átomo. Aquí sí nos va a interesar el número de electrones, porque recuerden que la carga surge cuando tenemos un distinto número de partículas con carga positiva que de negativa. ¿Cuántos electrones tenemos aquí? Tenemos a 1, 2, 3 electrones. 3 electrones que tienen carga negativa. ¿Y tenemos cuántos protones? 5 protones. 5 protones que tienen carga positiva. Tenemos 6 neutrones, pero estos neutrones no tienen carga nula. Entonces, ¿cuál va a ser la carga global de este átomo? Pues bueno, tenemos 5 partículas positivas, es decir, 5 protones, y 3 partículas con carga negativa, es decir, 3 electrones. Para calcular la carga de un átomo es exactamente lo mismo que hacemos en cualquier operación algebraica o aritmética. Serían 5 positivas menos 3, es decir, más menos 3, digámoslo así. Eso nos da un resultado de más 2. Y entonces la carga de este átomo de aquí va a ser de más 2. Sin embargo, cuando un átomo tiene una carga, es decir, positiva o negativa, le vamos a conocer como ion. Estas partículas que se llaman iones tienen carga positiva o carga negativa. Entonces la carga de esta especie de aquí sería de más 2. Veamos ahora el caso de este átomo de aquí. Hagamos exactamente lo mismo. Vamos a calcularnos, bueno, vamos a checar qué partículas tiene este átomo. Veamos que tiene 8 protones, es decir, 8 partículas rojas. También tiene 9 neutrones, que son las que están como en color beige o naranja, algo así. Y por lo tanto tiene 17 nucleones, que sería la suma de protones y neutrones. Y tiene además 9 electrones, que son los amarillos. Recuerden que este diagrama, este modelo de átomo es muy simplista. Recuerden que la distancia entre el núcleo y el electrón es muchísimo, muy grande. Y aquí pues solamente es una representación para ver lo que queremos nosotros comprender, que es número atómico y número másico. Entonces esta es la composición de este átomo. Su número atómico es 8 porque tiene 8 protones. Y su número másico es 17 porque tiene 17 nucleones. Su carga es de 1 menos. ¿Cómo sabemos que su carga es de 1 menos? Porque tiene 8 cargas positivas, que son los 8 protones, y tiene 9 cargas negativas, que son los electrones. 8 menos 9 menos 1. Y esta de aquí es la carga de esta especie de acá, que ahora vamos a llamarle ion. Esto es un ion que tiene carga menos 1. Para el caso de la carga, que vamos a simbolizar con la letra Q minúscula, el número siempre se coloca antes que el signo. Si un átomo tuviera una carga de menos 2, por ejemplo, nosotros lo que vamos a escribir es 2 menos, no menos 2. Si tiene una carga de más 3, entonces vamos a escribir 3 más. Siempre se va a colocar primero el número y luego el signo para el caso de las cargas. Bien, tenemos aquí entonces estos átomos. Tiene un protón, 2 protones, 3 protones, 4 protones, 5 y 6 protones. Bien, como ya dijimos que los átomos que tienen el mismo número de protones, es decir, el mismo número atómico, son iguales, pues hay que llamarlos de alguna manera. Y entonces cada uno de estos átomos tiene un nombre especial. Y para no escribir su nombre completo, también tienen un símbolo en especial. Por ejemplo, en el caso del que tiene un protón, ese símbolo es una H mayúscula y se llama hidrógeno. El que tiene 2 protones es He, H mayúscula y minúscula, y se llama helio. El de 3 se llama litio y se simboliza como Li, el de 4 berilio, el de 5 boro, el de 6 carbono y así. Esto nosotros lo podemos checar en la tabla periódica. En la tabla periódica vienen los elementos de la tabla periódica y vienen sus símbolos y su número atómico. Entonces tendrían que identificar ustedes en la tabla periódica que tengan para que puedan identificar fácilmente el número
atómico. Entonces, así es como vamos a diferenciar a los átomos. Son distintos porque tienen distinto número de protones. Una manera de simbolizar cuando nosotros tenemos a un elemento y su símbolo atómico, el símbolo de ese elemento, con las magnitudes del número másico y número atómico y la carga es la siguiente. Esta X grande representa el símbolo del elemento, la A mayúscula es el número másico, la Z mayúscula el número atómico y la Q es la carga. Así es como se simbolizan a nuestros elementos. Así los vamos a encontrar en muchísimos libros, en la literatura, van a encontrarse de esta forma. Entonces, recordemos, número atómico es igual al número de protones, número másico es el número de nucleones, es decir, la suma de protones y neutrones. Y entonces con esta fórmula simple, A es igual a P más N, podemos hacer cualquier despeje que se nos ocurra. Yo puedo despejar de aquí el número de protones y me quedaría como A menos el número de neutrones, y el número de protones pues es el número atómico, entonces Z es igual a A menos número de neutrones. De igual forma, si yo quiero despejar el número de neutrones, tendría estos despejes de acá. Entonces son despejes realmente muy simples. ¿Y la carga cómo se calcula? ¿Cómo calculamos la carga de un átomo? Pues es el número de protones menos el número de electrones. Fíjense que si el número de electrones es mayor que el de protones, esto tendrá un signo negativo y esto concuerda con lo que nosotros conocemos, porque si tiene más electrones que protones, entonces se tratará de una especie que tenga carga eléctrica. ¿Carga de qué tipo? Carga negativa, porque el electrón tiene carga negativa. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede más claro. Veamos aquí el caso de esta especie, niobio 93, 3 más. Así lo vamos a leer, niobio 93, 3 más. Nb representa el niobio y lo podemos ver eso en la tabla periódica. Y si nosotros buscamos el símbolo del niobio en la tabla periódica, vamos a hallar que su número atómico es de 41. Ya lo encontré. El niobio es número atómico 41. Para el niobio, Z es igual a 41. Por lo tanto, tiene 41 protones. Ahora, este de acá recordemos que es el número másico, porque los átomos se representan así: X, A, Z, Q. Entonces, este 93 es el número másico. A es igual a 93. Y ahora, ¿cuántos neutrones tiene este átomo? Pues bueno, sabemos que A es igual a P más N. Y ya sabemos cuánto vale P. Vale 41, porque en la tabla periódica dice que su número atómico es 41. Entonces 93 es igual a 41 más N. Y de allí podemos hallar fácilmente que N es igual a 52. Es decir, que este átomo tiene 52 neutrones. Aquí simplemente necesitaríamos despejar. Ahora, ¿cuántos electrones tiene este átomo? Pues vamos a usar nuestra formulita. Sabemos que la carga Q es igual a los protones menos los electrones. Y vemos aquí la carga de esta especie, que es 3 más. Entonces aquí tendríamos que 3 es igual a protones. ¿Cuántos protones tiene este átomo? 41. Menos el número de electrones. De allí podemos despejar el número de electrones y vamos a hallar que entonces aquí hay 38. Si de allí despejamos a E, vamos a hallar un valor de 38. Entonces este átomo tiene 41 protones, 52 neutrones y 38 electrones. Vamos con el siguiente ejemplo. 130 telurio 2 menos. Veamos el símbolo del telurio en la tabla periódica y veremos que tiene un valor de Z igual a 52. Es decir, tiene 52 protones. En este caso A es igual a 130. A es igual a P más N. 130 es igual a 52 más N. Y de allí veremos que N es igual a 78. N es igual a 78, que sería esta resta de acá. Y bueno, ya tenemos neutrones y protones. Vamos a la carga. Q es igual a protones menos electrones. Y entonces electrones es igual a protones menos la carga Q, que es igual a protones 52 menos la carga, que en este caso es de menos 2. Tenemos que considerar el signo. Menos 2. 52 menos 2 son 54. Esto ya es más bien una cuestión matemática. Entonces, esta especie de acá tiene 54 electrones. 253 fermio 4 más. Veamos en la tabla periódica el número atómico del fermio. Y encontraremos que Z es igual a 100 para el fermio. Es decir, tiene 100 protones.
En este caso A es igual a 253. 253 es igual a P más N. 253 es igual a 100, que son los protones más N. Y de ahí encontraremos que N es igual a 153. Tiene 153 neutrones. Después sabemos que la carga Q es igual a protones menos electrones. De allí despejamos electrones es igual a protones menos la carga Q. Protones tiene 100 menos la carga Q, que en este caso es de 4 más, es decir, menos más 4. 100 menos más 4 son 96. Entonces este átomo de aquí tiene 96 electrones. Después esta especie de acá, actinio 227. Veamos en la tabla periódica cuál es su número atómico del actinio 227 y veremos que es de 89. Tiene un número atómico de 89. Z es igual a 89 y entonces tiene 89 protones. Para este caso A es igual a 227. Sabemos que A es igual a P más N, igual a 89 más N. En este caso A es 227. Y de allí podemos encontrar nuestro valor de N, que en este caso es de 138. 138 neutrones en este átomo. Y ahora vayamos con la carga. Sabemos que Q es igual a protones menos electrones. De allí que electrones es igual a protones menos Q. Y vean que en este caso aquí no tenemos algún numerito que nos diga la carga. Cuando no tenemos ese número, vamos a asumir que la carga es 0. Y entonces, ¿cuántos protones tiene este átomo? 89 menos 0, que es la carga, también va a tener 89 electrones. De tal forma que cuando un átomo tiene carga 0, tiene exactamente el mismo número de protones que de electrones. Un ejemplo muy común, una forma en la que se expresan estos valores de número atómico, número másico, carga, protones, neutrones y electrones, es una tabla como la siguiente. Es muy común que en la escuela nos pidan llenar este tipo de tablas. Y pues bueno, aquí les presento esta, vamos a llenarla juntos. Aquí tenemos el símbolo de nuestra especie atómica, que puede ser un ion o puede ser un átomo neutro. Y el ejercicio es completar esta tabla con estos valores. Y nos dan algunos datos que son necesarios para poder calcular el resto. Veamos que aquí tenemos la especie xenón 136 más. Veamos entonces el número atómico del xenón. Recuerden que el número atómico, si nos dan el símbolo, no es necesario que nos lo den, porque el símbolo representa precisamente el número de protones que tiene un átomo y por lo tanto su número atómico. Simplemente viendo el símbolo ya sabemos cuál es su número atómico, lo podemos checar en la tabla periódica y entonces no es necesario que aquí nos hayan indicado el número atómico. También nos lo pudieron indicar y nos facilitarían el trabajo, pero no es necesario. Vayamos a la tabla periódica y vemos que el xenón tiene un número atómico de 54 y entonces aquí en Z pondríamos 54. Como su número atómico es 54, entonces tiene 54 protones. Ahora veamos que aquí tiene un número másico de 130, esa es la posición del número másico, recordémoslo. Y entonces, si tiene 130 como número másico y esto es el número de nucleones, pues hacemos la resta 130 menos 54 para hallar el número de neutrones. No la voy a hacer ya aquí gráficamente porque ya hicimos 4 ejercicios anteriormente, pero entonces recuerden que sería la resta de 130 menos 54 para que nos dé finalmente 76. Y 76 sería el número de neutrones de esta especie. Ahora vayamos con la carga. Aquí vemos que tiene una carga de 6 más. Aquí la ponemos, 6 más como carga. Y el número de electrones, ¿cómo lo calculábamos? Recuerden que el número de electrones era el número de protones menos la carga. Como tiene 54 protones y una carga de 6, hacemos las restas 54 menos 6 y nos va a dar que esta especie tiene 48 electrones. Vayamos al siguiente. Dice que es una especie con 80 como número atómico. Vayamos a la tabla periódica y veamos quién es el 80. El 80 es el mercurio y su símbolo es Hg. Hg. Entonces este es el que tiene número atómico de 80. Como tiene 80 de número atómico, también tiene 80 protones. Aquí nos dice ya cuántos neutrones tiene. Tiene 118 y entonces el valor de A lo podemos calcular sumando estos dos, protones más neutrones, que son los nucleones, que a su vez nos dicen el número másico. 80 más 118 es 198.
ese sería su número másico. Y bueno, tiene 78 electrones y 80 protones. Por lo tanto, ¿cuál es la carga? Recuerden que el número de electrones es igual a... Bueno, hay una relación entre la carga y el número de electrones, y se las voy a escribir acá para que la recordemos. Q era igual al número de protones menos el número de electrones. Y entonces aquí yo ya tengo electrones, yo ya tengo protones. ¿Cómo puedo calcular la carga? Pues simplemente restándolos. Protones menos electrones, 80 menos 78, 2 más. Ahora vamos a escribir aquí estos datos, los datos importantes, para ponerlo como el símbolo de arriba. Colocaríamos el número másico, que en este caso es de 198. Aquí está, 198. Y colocaríamos el número de... bueno, el valor de la carga de esta especie, que en este caso es de 2 más. 2 más como carga. Luego tenemos acá otra especie, dice que tiene 93 protones, por lo tanto su número atómico es de 93. Veamos en la tabla periódica quién tiene número atómico 93, y es el neptunio. El neptunio, cuyo símbolo es Np, neptunio. Dice que tiene un número másico de 235, hagamos el cálculo de neutrones. Sería la resta de 235 y 93 para llegar a un valor de 142 como número de neutrones. Después tiene una carga de 3 más. Veamos esta formulita. Carga 3 más, tiene 93 protones, entonces ¿cuántos electrones va a tener? Va a tener 90 electrones. Y pongamos el símbolo de esta especie, neptunio 235 como número másico y una carga de 3 más. Vamos con esta especie de acá. Dice que tiene número atómico de 1, por lo tanto un protón. En la tabla periódica quien tiene número atómico 1 es el hidrógeno. Dice que tiene un número másico de 1 y entonces tiene 0 neutrones. Si hacemos la resta 1 menos 1 va a ser 0, es decir, tiene 0 neutrones esta especie. De hecho es el único caso en el que hay 0 neutrones. De allí en fuera todos los demás átomos siempre van a tener al menos un neutrón, ¿no? Van a tener algún número de neutrones distinto de 0. Dice que tiene una carga de menos 1, entonces aquí tenemos en esta fórmula menos 1, protones tenemos 1 y vamos a llegar a la conclusión de que vamos a tener 2 electrones. Si hacemos ya el despeje de aquí de número de electrones, ya eso recuerden que es más bien una cuestión matemática, y vamos a encontrar que tiene 2 electrones. Y finalmente este caso de acá, tenemos 3H más para el caso de este átomo de hidrógeno. El hidrógeno tiene número atómico 1, por lo tanto un protón. Aquí nos dice que su número másico es de 3, su carga es de 1 más, que es la que viene acá indicada. Y ¿cómo calculamos neutrones? Pues es la diferencia de A y Z, 3 menos 1, 2, 2 neutrones. Y el número de electrones, acá lo podemos checar nuevamente, electrones sería igual a protones menos la carga Q, es decir, 1 menos 1, 0. Esta especie de aquí tiene 0 electrones. En el caso de arriba me faltó poner su notación. Su número másico es de 1, por lo tanto aquí colocamos 1, y su carga es de menos 1, por lo tanto colocamos ahí un signo menos. Entonces esto es muy común que nosotros nos lo pongan en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, no sé. Y bueno, ya sabemos cómo llenar este tipo de tablas y también los ejercicios anteriores. Algo muy importante y que será motivo de la segunda parte de este vídeo, que le llamo átomos ISO, es lo siguiente. Hay especies que pueden diferenciarse cuando tienen algunas de estas magnitudes iguales. A esas especies les llamamos isótopos, isotonos, isobaros o isoelectrónicos. No me voy a detener en la explicación de estos, sino que eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, que es el de átomos ISO, y ahí voy a explicar a qué nos referimos con esto de aquí. Espero que esta explicación les haya sido útil, espero que hayan entendido. Si no, pueden dejar en los comentarios. Si el video les gustó, pueden darle me gusta, pueden compartirlo con sus amigos y pueden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima, amigos. Un saludo.